Hola, estamos con el arquitecto Rafael Saucedo Flores, quien es el nuevo encargado de la Girola del Templo de San José. Arquitecto, díganos un poquito de su carrera profesional, dónde estudió, bueno, primero dónde nació, nombre de sus padres y en qué escuelas estudió. Muy amable, gracias, doctor. Muy agradecido pues de esta atención tan tremenda que tienen aquí en el Andas hacia un servidor. Y bueno, esos datos como que me los he reservado, ¿verdad? Y ahí van de una vez. Pues soy nacido en Guadalupe, Zacatecas. Viví mi infancia en una comunidad que se llama San Jerónimo, Guadalupe, Zacatecas. Y posteriormente viví directamente en la ciudad, en la capital. Hice mis estudios de arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero previo a esto quisiera hacer un paréntesis muy importante porque es también un reconocimiento a las personas que me han formado. Por más que se esfuerce una persona, creo yo, doctor, estimado público, es difícil que se cultive por sí solo. Sí hace uno el esfuerzo, pero desde luego siempre hay impulso de otras personas, siempre hay apoyo. Y yo debo reconocer, yo viví entre sacerdotes, me crié con ellos, yo tengo un tío sacerdote que fue el secretario canciller de la diócesis de Zacatecas, y que él, a manera de exámenes, a manera de estudio, siempre me estuvo inculcando el conocimiento del arte sagrado. No, su frase de él siempre fue y es, la cultura de un pueblo se mide desde luego en la gente, ¿verdad?, pero también en sus edificios. Y entonces teníamos apenas oportunidad de salir un poco aquí en el país, primeramente, y lo primero que hacíamos es ir a asomarnos al templo y luego a la plaza y la presidencia municipal, porque decía él, y yo comparto, pues ahí se manifiesta la cultura del pueblo, del lugar, ¿verdad? Efectivamente, los estudios que yo hice posteriormente fueron de este tipo. Estuve varias etapas, varias estancias en Europa, principalmente en Italia, en ciudades como Asís, en aquellos tiempos, le llaman ellos allá el crollo, cuando se cayó las bóvedas de la basílica, ¿sí? La encargada de los trabajos era la arquitecta Paola Pasalacqua, y pues ahí, como no queriendo, también me meto yo. Estoy también en Perugia, con el arquitecto Luigi Fresolla, viendo algunos detalles también ahí de la ciudad, y todo eso fue formación. Sí, todo eso es la formación ante el arte sacro y ante la restauración y la recuperación pues, de inmuebles históricos. También algunas estancias en París, en unas ciudades muy importantes al norte de París, entre Amiens precisamente y Reims, Chartres, la conozco perfectamente, de las ciudades, y esas estancias también fueron de estudio. Yo me hice el esfuerzo de permanecer ahí y me hospedaron con familias y yo me dediqué al estudio perfectamente. ¿Estudió arquitectura? Arquitectura. En la Universidad de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Ajá. Sí. Recibiendo el título de arquitecto. Arquitecto, sí, simplemente arquitecto. Sí. ¿Y cómo fue que le empezó a gustar el arte sacro? Bueno, aparte por los antecedentes familiares, porque pudo haberle gustado el urbanismo u otra cosa. Exactamente, gracias, doctor. Soy convencido de que especialmente en el arte sacro es difícil que alguien de la noche a la mañana se convierta en esto, en ello. Sí, al igual que las otras especialidades, siempre hay un antecedente, y aunque la frase sea trillada, dice uno desde niño. ¿Sí? Precisamente ahí en la comunidad de San Jerónimo hay un templo simpático, un templo de piedra. ¿Sí? Y yo recuerdo perfectamente que de niño, casi bebé prácticamente, mi mamá me llevaba. Yo creo que era de los que menos atención ponía quizás en la misa porque estaba distraído en el templo desde niño. Hay una cúpula en especial que se conserva, no se ha modificado, que tiene unos efectos muy simpáticos pintados a mano que parecen mármol. Ese es el recuerdo más antiguo que tengo de lo que es el arte sacro, y como el piso del templo era de madera, pues yo me tiraba a mis anchas boca arriba, y ahí yo creo que me nace la vocación, porque siempre a partir de ahí los templos y los templos, siempre bien. Bueno, quiero decir que el arquitecto Saucedo ha venido a reemplazar a dos estrellas. Una es el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que fue el creador realmente del concepto de gótico primitivo francés puro para el templo de San José, y después relevado por el ingeniero José Luis Amezcua, un queridísimo maestro de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien diseñó la cúpula y diseñó la girola sin los detalles totales.
Entonces, cuando faltaron ellos, yo dije, bueno, ¿y ahora quién se va a encargar de terminar esta obra sin dañarla? Porque no es nada más acabarla, sino que donde hay un experto que pueda hacerse cargo de esto. Realmente, para fortuna de todos los arandenses, hemos visto los trabajos del arquitecto Saucedo y la verdad son extraordinarios. Estamos contentos y halagados de tener un experto cuidando de la nueva Girona. Pero díganos, arquitecto, ¿cuándo fue la primera vez que usted vio ese templo? Ok. ¿Y qué impresión le causó? Antes de continuar con eso, yo debo hacer una aclaración. No vengo a reemplazar a esas estrellas, maestros también de un servidor en el sentido no tanto directo como que los haya conocido, sino con su obra de arte, obviamente yo aprendo. A través de la arquitectura se modela a las personas y uno como enamorado de la arquitectura, pues ahí aprende en cada detalle. No se va a reemplazar a ninguno de ellos, al contrario, se complementa, disculpe la... No, pues sí, se viene a complementar y no es un trabajo individual, hay un equipo detrás, desde luego, un equipo grande y sobre todo hay promotores principales. Yo quisiera dar en este momento reconocimiento porque la idea de completar el templo de San José Obrero no se gesta en un solo instante, en el mismo segundo, en dos personas. Es una persona quizás la que retoma y con mucha inteligencia sigue haciendo la promoción y desde luego los promotores que apoyan, que son muy importantes, ¿verdad? Y que ellos a su vez contagian de esta emoción para que toda la comunidad, ¿sí? O al menos la mayor parte, se convenza de que deba concluirse. Volviendo a la pregunta, ¿cuándo? En septiembre del 2010, cuando recibo una llamada de la ciudad de Guadalajara invitándome a la participación. Desconozco todavía los vías y los caminos de cómo llegó esa llamada, pero la invitación fue tajante. No me dio oportunidad siquiera pensar a decir si sí o no, simplemente debes estar en ese lugar a la 1 de la tarde, era un lunes y efectivamente acudí. Previo a eso, obviamente tuve que venir a Arandas, yo estoy viviendo ahora en Zacatecas, en vez de pasarme directamente a Guadalajara, llego a Arandas, reviso, checo, como coloquialmente se dice, checo la obra y entonces ya tendría argumentos para comunicar algo en esa reunión, por supuesto que yo desconocía el edificio. Esa reunión, si no mal tengo entendido, era en las oficinas de la Secretaría de Cultura de Jalisco, sí, donde estaba el arquitecto Modesto Aceves. ¿Quién más estaban ahí en esa reunión? El médico Pablo, aquí presente. Bueno, estaba el presidente municipal de Arandas, cierto, José Luis Valle Magaña, sí. Estaba su arquitecto, el encargado de obras públicas, David Camarena, estaba por parte de la sociedad civil su servidor y creo que entre todos ellos se iba a tomar una decisión y la decisión era cómo y cuándo retomar los trabajos de la Girola, porque faltaban muchos detalles del proyecto ejecutivo, o sea, de todos los detalles de cuánto debe medir cada espacio, dónde van las luces, dónde va a haber más luces, dónde hay más ventanas, etcétera, y también si habría necesidad de alguna modificación estructural. Entonces tengo entendido que para eso, como experto de arte sacro, fue que se invitó al arquitecto Rafael Saucedo, que también estuvo en esa reunión, y de ahí se dio el gran arranque a lo que fue los reinicios de los trabajos de la Girola. ¿Podría decirnos la primera vez que usted se paró frente a la fachada del Templo de San José, qué pensó, qué le significó, qué le dijo? Sí, gracias, médico, cómo no. Curiosamente, de la forma en que accede uno aquí al pueblo de Arandas, a la ciudad, es por la parte de detrás del templo. Entonces, no vi la fachada principal primero, sino la fachada posterior. De ahí quizás que en el inconsciente me dijera, o el inconsciente me dictara que se tendría que desarrollar esa fachada que uno ve cuando recién ingresa a la comunidad o a la ciudad. Me dictó que tendría que verse mejor de lo que yo vi. Efectivamente vi la Girola en construcción, pero no era el mejor escenario. El mejor escenario efectivamente me sorprendió cuando ya definitivamente di la vuelta, me estacioné frente a la plaza y entonces bajé y yo creo que traía muy poco tiempo, pero bastó para quedar impactado con el monumento, con el templo. ¿Por qué? Lo comentamos hace rato en la reunión, no todos los días se gesta un proyecto como este.
¿verdad? Alguien lo gestó en un momento, lo comenzó y ahora pues gracias a Dios, con la ayuda de Dios, sobre todo de los promotores ustedes, pues se pretende concluir. ¿Cómo recibió usted el templo? Más bien la girola, exactamente usted llega y la valora, dice, bueno, esta girola está así y asado, y ¿qué pensó para así? Dice, bueno, a esta le voy a hacer esto y esto. ¿Cómo fue el proceso creativo, su pensamiento en relación al estado de la girola y a lo que usted tendría que hacer para ello? Gracias, médico. Bueno, no es instantánea la respuesta para la solución de un proyecto de esta envergadura. Sí se lleva unos ratos de pensar, unas noches sin dormir, como normalmente se dice, se piensa. Yo tengo esa como capacidad que humildemente la menciono, resuelvo muchas cosas dormido. Y entonces efectivamente en sueños, en ese momento que uno de pronto se le va el sueño o en ese estado, se resuelven muchas cosas. Pero bueno, lo primero que se me vino a la mente y lo expuse en la reunión precisamente ahí en la Secretaría de Cultura fue no demoler algo que lleva un sentimiento y un costo, porque había una premisa, una propuesta de demolición y borrón y cuenta nueva de la girola. Bueno, lo primerito es hacer un análisis y qué es lo que nos sirve para de ahí continuar. Vimos que efectivamente la estructura era fuerte, que estaba bien cimentada, se hicieron los estudios necesarios y bueno, vimos que se podía partir de lo que ya teníamos sin prácticamente demoler nada. ¿Qué fue más importante? ¿El análisis de los planos que ya se tenían o la revisión de la obra en sí? Ambas partes son necesarias, siempre se requiere ir a las fuentes, ver qué pensaron los diseñadores originales, ¿verdad? Para de ahí partir y efectivamente corroborarlo en el sitio, ¿verdad? Una cosa son los papeles, que son muy interesantes, muy importantes, y otra cosa es corroborar ahí en el sitio a ver hasta qué punto se logró y de ahí partir. Esa fue la metodología. Ahora, usted tiene una girola. ¿Cómo surge la idea de que tenga también capillas absidiales o absidiolos, como también se les llama o se les conoce? ¿Y cómo concibió la sacristía y el lugar en que iba a quedar esa sacristía? Muy bien, la arquitectura, pues sabemos que es espacio, es forma y es función. Entonces, si ya tenemos el espacio, que es muy digno, sería reducirlo a la mitad o menos de la mitad de su función si lo dejamos solamente en deambulatorio. Y desde luego la referencia histórica en la iglesia no se plantean las cosas solamente porque se me ocurrió, sino que se tiene que ir uno a las fuentes. La iglesia se fundamenta desde luego en escritos, pero también en tradición. La tradición es una de las fuentes más importantes en la iglesia, y la tradición no solamente para la fe, sino también en la arquitectura. No podemos desechar pues lo que ya se ha hecho antes, de ahí que a las fuentes nos remitimos y entonces descubrimos que efectivamente se le dota de una riqueza espacial más importante, más impactante y más funcional el hecho de ponerle absidiolos, capillas que van a tener su función en el sacramento de la confesión o bien para la función del reconocimiento de los santos, ¿verdad?, que se pretenden colocar. Y desde luego la sacristía, que es una función fundamental donde el sacerdote se reviste de Cristo para así hacer la función litúrgica o misa, como la conocemos, para de ahí instruir al pueblo y que la gente se vaya, como la palabra lo dice, en misión después de la misa. El templo no tenía bautisterio y bueno, ya cuando se convirtió en parroquia lo necesitaba. Entonces se habían planteado las posibilidades de que fuera en el ábside o que la misma girola se convirtiera en el bautisterio. Pero usted encontró otra solución. ¿Cuál fue esa solución para que el templo, ahora parroquia, tenga un bautisterio? Bueno, encontramos que hay también espacio suficiente en la parte posterior del templo, y ya que se va a convertir también en una vista principal a la hora de acceder por la parte viniendo de Guadalajara, pues se pensó en un bautisterio muy al estilo también del gótico, un bautisterio octagonal, pero como no teníamos lo que queremos es lucir la girola en su máximo esplendor, para mayor gloria de Dios, pues entonces ideamos que el bautisterio puede estar en un subterráneo haciéndose compañía, ¿verdad?, arquitectónicamente con la cuestión de las criptas que ya existen en esa parte, ¿sí? Esto se están viendo desde luego las factibilidades, creo que todo va en buen curso
Y esa es la solución que se le ha dado. A través de la portada posterior del templo, no solo se accede a la sacristía y al templo por ende, sino también a la capilla de bautismo, que está hecha, vuelvo a decir, a la manera antigua, cargada de simbología, ¿verdad? Y también a las criptas. Se va a acceder por esa parte. Ese bautisterio que va a estar en la parte subterránea y que, bueno, es una gran novedad y aportación para el templo mismo, ¿qué otros elementos artísticos o religiosos posee? Claro que sí. Bueno, uno de los símbolos más importantes del bautismo, entendido litúrgicamente, es morir y resucitar. Entonces, inclusive los bautisterios góticos, desde el románico, los bautisterios son hacia abajo, tienen escalones, no solo por la función de que era como una piscina donde el bautizado se empapaba o se bañaba prácticamente, se sumergía, ¿sí? Aquí, aunado a eso, a ese símbolo, también bajamos al sótano. Es símbolo de muerte y posteriormente, después de que el bautizado recibe el sacramento, surge, emerge, pero a la vida. Esa es una de las principales simbologías de bajar al sótano. Tiene ocho lados, es octagonal, y cada uno de los lados ostenta un retablo alusivo al bautismo. Cabe destacar que los elementos que están por diseñarse, en ese caso de perfeccionarse, van con un lenguaje mucho más contemporáneo, porque la arquitectura es hija de su tiempo y es modeladora de personas, entonces se requiere que lleve su sello personal y ahí en esos elementos es donde se va a manejar. ¿Puedo hacer una pregunta? Arquitecto, platíquenos, ¿cuál es el lugar que tendrá el coro en el templo? Es una pregunta muy interesante. No va a llevar coro, por la siguiente razón. A partir del Concilio Vaticano II, 1965 aproximadamente, el coro se pretende, bueno, un poco en los antecedentes, se pretende que no haya divisiones en la Asamblea de Dios. De tal manera que las personas que están en el coro no se sientan como en la parte alta, en la parte baja, de relegados, no, son integrales. Y entonces, para mayor participación de los fieles en los cantos, el coro se integra a la comunidad de Dios. Entonces desaparece la función del coro. Si aquí se quisiera regresar, sería por cuestiones nada más de conformación arquitectónica, pero no la función. La función no está autorizada por parte de la iglesia de que un coro o un grupo de personas estén en una parte diferente a la comunidad del pueblo de Dios. ¿Cómo recibe la girola? ¿En qué etapa y qué falta por hacer? Como mencioné hace rato, la girola estaba solamente en su muro circular o semicircular, sin estructuras todavía, simplemente levantado. Lo que estamos haciendo ahorita, bueno, lo que se hizo fue una reestructuración y la etapa en la que estamos ahorita es la construcción de las bóvedas de lo que le llamamos el deambulatorio. Enseguida sigue la bóveda del ábside, que es la bóveda principal que une a su vez al deambulatorio, y posteriormente los absidiolos y la sacristía. A mí me interesaría nada más preguntarle con respecto a la posibilidad de un órgano integrado en la estructura del templo. Definitivamente, y lo mencionó también hace rato en la reunión, el proyecto está abierto. ¿Sí? No se dice, yo sería el menos indicado en decir este es el proyecto y así se va a ejecutar. Todos los proyectos, voy a poner otra vez el ejemplo, es como a manera del proyecto de vida, no es la realización en el momento del proyecto, sino que es proyección. Estamos proyectando las bases para que después pulamos cualquier detalle como este, las inquietudes que vienen adelante, como un órgano, que es posible, claro que sí, o todos los elementos de arte litúrgico, ¿verdad? No así de arte sacro, que también deben de diseñarse, se hagan en su momento. Entonces el proyecto en ese sentido no está cerrado, se van a seguir puliendo los detalles. Y el otro sería, si ya se tiene contemplado alguna ornamentación específica para todos los vitrales. Está el proyecto, precisamente yo acabo de recibir la llamada hace unos 15 días de que se pretende, ya se había escuchado desde luego, pero que ya se pretende el diseño de los vitrales y desde luego si se va a hacer en la proyección, es mi parecer, ¿verdad? Sería lo mejor que llevara también una carga simbólica y no nada más como algo meramente decorativo. Recordemos que todo lo que está en el templo es para mayor gloria de Dios, parafraseando, ¿verdad? La frase. Y no es poner las cosas solo porque se ven bonitas, sino que todo lleva su simbolismo y lleva el sentido de la instrucción para el fiel. Bueno, estamos aquí frente al lado
norte de la fachada del templo y vemos un piso de cantera original que tradicionalmente todos decimos hay que quitar las canteras viejas y feas y poner algunos pisos más nuevos. ¿Qué cree usted que debe hacerse con ese piso? ¿Mantenerse por siempre o usted vería sustituirlo en algún futuro por algún otro tipo de piso? Una pregunta muy interesante, doctor. Está más que visto que cuando ponemos un piso que está de moda, pasa de moda, porque para eso estaba de moda, ahora para lo que está en boga. Entonces ya hemos visto cómo se suplen pisos y se uniformizan pueblos enteros, ¿sí? Ya se da el caso de que veamos un piso bonito, por cierto, en una comunidad de Jalisco, como en Zacatecas, como en Nuevo León, como en donde ustedes imaginan en el país. ¿Por qué? Porque hay una especie de moda por ciertos materiales. Mi opinión muy personal es que debe mantenerse. Debe mantenerse porque eso es lo que le da la identidad a cada lugar. Si en algún lugar tenemos calles empedradas de canto rodado, de la de río, de piedras bola que decimos, pues debe conservarse. De ninguna manera debe cambiarse porque en ese momento transgredimos pues esa tradición y esa identidad de esa comunidad o ese pueblo. Entonces, volviendo para la respuesta, debe de conservarse y en todo caso restaurarse lo que ya se tiene.